por cuestión de un divorcio, o que una persona por cuestión de que haya practicado un aborto, o simple y sencillamente porque vaya en contra de las doctrinas católicas y que lo manifieste abiertamente que no cree o que no está de acuerdo, pues el simple hecho de no estar de acuerdo ya, verdad, le dan este castigo de excomulgación, lo excomulgan de la iglesia. Y está ese temor en las gentes. Bueno, si ya estoy excomulgado, significa que ya estoy condenado. Y dentro de la iglesia católica, ¿verdad?, ellos mismos enseñan y dicen que la excomunión no es un delito para condenar o un delito para destruir, perdón, sino que es un mecanismo para, como la medicina, dicen ellos, un mecanismo de medicina que es para sanar, que es para salvar, donde si la persona se arrepiente, si la persona se retracta, se le puede volver a restaurar dentro de la iglesia. Pero poniéndonos a pensar, si una persona, ¿verdad?, ha sido excomulgada, ¿qué pensarán ellos, las personas que nos escuchan y que está en esta situación? Yo, Se yo, sentir, tengo, se yo sent tengo una pregunta. Sí, hermano. Sí, muy. Yo tengo una pregunta, disculpe, tuve problemas. Y lo que yo preguntaría es, ¿realmente eso debe ser preocupante? Porque el Papa apoya la comunión a todo aquel, decimos ayer, involucrado a la del aborto en México, ¿no? Incluyen ahí políticos, médicos, enfermeras, pero ¿será eso realmente preocupante? Porque pienso yo que es una tortura psicológica, ¿no? Con la que se sustenta la iglesia para hacer creer a la gente que puede ser un eterno pecador y que solo los metidos en la iglesia, solamente metido en su iglesia, escuchando haciendo lo que a ellos les gusta o escuchando sus monólogos o haciendo las limonas que ellos quieren, pues puede lograr estar en medio de bien, o sea, estar bien con Dios. O sea, lo que quiero decir es, no aprueban el aborto, pero por otro lado, nunca he oído que se comprometan a educar y alimentar a esos niños. Al contrario, están afectando a esos niños. Y no, nunca se han comprometido a educar ni el Papa, ni los sacerdotes menos, a alimentar a esos niños o a estos embarazos no deseados. Claro que no lo han hecho, ¿no? No, pues lo podemos mirar, ¿verdad? Lo podemos mirar dentro de las comunidades. Tomemos, por ejemplo, una comunidad rural como un pueblo. Una persona dentro de un pueblo, una mujer, una señorita, una niña que sale embarazada, de escasos recursos, cualquier persona mexicana o de cualquier otro país de donde no existen las posibilidades que hay en Estados Unidos, donde de parte del gobierno sí hay aquellas ayudas, ¿verdad? Sí hay aquellos apoyos. De hecho, se promueve, el gobierno americano sí promueve que si la jovencita desea um, no abortar, se le brindan ayudas, desde médicas, de ayudas económicas, y de hecho, para que si ella desea, cuando nazca el bebé y no lo puede, o decide no tenerlo, pues lo pueda dar en adopción. O sea, hay otros mecanismos que sí, pero no por la iglesia católica, sino hablamos por el gobierno. Pero hablando en México, por ejemplo, una comunidad rural donde todos son católicos, donde venimos la mayoría, ¿qué pasa con una jovencita que es violada o una jovencita que simplemente cometió un error y salió embarazada? La chantajea. Y se le dice, ¿sabes qué? Pues si abortas, estás excomulgada. Pero no le dan una ayuda. No viene ayuda de ningún lado, ya mucho menos de la parroquia. Ya miro, ¿verdad?, al padre sacando dinero de las arcas para venir a ayudarla. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. No hay una plática, no hay un apoyo, no hay nada. Estas son cosas que se viven de día a día. Y es O cierto, sea, hermano, completamente es o cierto sea, que... me quiere decir usted, hermano, que siempre como que te quieren chantajear o chantajean a la gente con eso de la excomunión, ¿no? Pues es O como que te sea, avientan la pedrada y luego esconden la mano. te Te dicen, dejan. te vas a ir al infierno. Bueno, claro que sí creemos que hay una condenación para el alma, sí la creemos, pero, pero la Iglesia Católica nunca ha tenido la verdad para enseñarla. O sea, el que el cristiano o la persona se sienta a gusto en su alma. Mira, hay muchos católicos, o la mayoría, me voy a atrever yo a decirlo, que no están a gusto en su situación. Ellos saben que hay algo que no está bien, pero ellos dicen, aquí sigo porque el Padre como quiera, como que me da una chance, o el Dios que sirvo, pues no me regaña, no me dice nada. Pero en sí, dentro de tu corazón,
sabemos que no han bien, la doctrina no es la exacta. Por eso mucha gente cuando mira la iglesia de nosotros se admiran porque ven algo muy distinto, no ven algo que penetra hasta el corazón y hasta el alma, que te hace sentir a gusto. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, dice mucha gente, es que hay muchas religiones, bueno, pero en la iglesia católica los que están al frente de ellas son las que manipulan las creencias de la gente, juegan con la ignorancia de la gente, juegan con la simpleza de la gente, y más en lugares rurales donde la gente no tiene pues una educación ni de leer ni escribir a veces, ¿no? Fíjate que curiosamente el día de hoy, meditando en esto y recordando pues mi infancia y mi juventud, cuando uno llega a una edad, ¿verdad?, de la juventud, viene la edad de la rebeldía, pero también viene la edad de querer saber por qué son las cosas. No solamente hacerlas por hacerlas, sino uno de querer saber por qué se hacen. Entonces, cuando tú como católico comienzas a querer saber y a preguntar, la respuesta con la que con la que vas a toparte siempre es la misma. No se cuestiona. Tú tienes que por fe aceptarlo, no preguntes, no Ahora, indagues. Solamente si ahora, tienes fe lo vas a creer, eso es lo que dicen. ahora, la pregunta que le hacemos a la gente, ¿a Dios realmente, fíjense bien, a Dios realmente le importa si un papa apoya la excomunión? ¿A Dios le importa eso? ¿O Dios pide otra cosa de la humanidad? Pues, ¿verdad? Ahí estaría la pregunta que pues sí, queda al aire. Y ojalá que las personas que escuchan, principalmente que se miran afectadas, ¿verdad? Si creen, ¿verdad?, que realmente Dios tiene en su memoria, en su plan, ¿verdad? Sí es cierto, si un papa dice, pues las personas que caen en esto quedan excomulgadas, pero ¿qué dice Dios? Y aparte, fíjate, podemos ponernos a mirar lo que Dios ordena, lo que Dios establece, lo que es nuestro Hijo Jesucristo viene a la tierra a establecer. ¿Es realmente lo que las personas encuentran dentro de la vida como católicos? Es decir, si haces esto, vas a quedar excluido, vas a quedar apartado O fuera de sea, la iglesia. ¿es cosa de hombres o es cosa de Dios? Porque, porque si es cosa de hombres, bueno, hubo hombres terribles en la Iglesia Católica, en la Santa Inquisición, por ejemplo, que excomulgaban a como les diera, a quien les diera la gana, y mataban a miles usando también el nombre de Dios, Fíjate, ¿no? Entonces, ajá. aplicándolo en la historia de aquí, de este país. Por allá, ¿verdad? En esta ciudad de Salem, remontándonos unos 1500 años, donde aquellas famosas cacerías de brujas, solamente se ocupaba una acusación. Que alguien del pueblo dijera, es bruja. ¿Y qué pasaba con aquella mujer? Era quemada en la hoguera. ¿Y cuántos cientos de personas fueron así, de esta manera, por una acusación de alguien que dijo, es bruja? Y la tomaban, la sentenciaban y la quemaban. No había ya oportunidad para ella de sobrevivir. Entonces, ¿verdad? Haciendo una comparación de lo que la Iglesia Católica hace. Viene aquella acusación y quedas en esa situación de excomulgado. Pero vale la pregunta, si esa es la situación de alguna persona que nos escucha, se ha puesto a pensar, bueno, la Iglesia Católica me ha excomulgado, me ha excluido, me ha sacado, me ha cortado de comunión, pero ¿significa eso que Dios me ha expulsado? ¿Que Dios me ha cortado? ¿Verdad? Y si eso es lo que piensan las personas, ¿por qué no? ¿Verdad? Pues llamar, preguntar, ¿verdad? ¿Es esa la realidad de parte de Dios? ¿Realmente Dios ha dado esa orden dentro de su pueblo de mandar sacar al pecador? O hay ese llamamiento más bien al arrepentimiento? Que dice, Dios no quiere la muerte del pecador, ¿verdad? Sino que quiere que se arrepienta y que tenga vida eterna. Entonces hay esa oportunidad para todas las gentes que nos escuchan, de que no se sientan perdidos o sin esperanza. Pero luego también, como decía hermano, ¿pero a dónde voy? ¿A una iglesia que abusa a niños? ¿A una iglesia que dentro de los mismos papas se matan uno a otro? ¿Donde hay homosexualidad? ¿Qué me van a enseñar ellos a mí? Y ahí está la gente, ¿verdad?, sin saber a dónde acudir. Y como lo decía el día de ayer, y lo reitero el día de hoy, en la iglesia, perdón, en la tierra, si hay iglesia de Dios, tiene que ser iglesia que lleva todas las ordenanzas, los preceptos, de los apóstoles y de Cristo, cumplidas al pie de la letra,
sin cambiar una de ellas, sin ninguna variación. Y si hay una iglesia que cumpla con todo lo que el Señor Jesucristo ordenó y con lo que los apóstoles enseñaron en el libro de los Hechos, pues las gentes podrán saber que han encontrado la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Pero la Yo, pregunta sería, ¿la iglesia católica creen yo, los yo, escuchas que es esta iglesia? en mi humilde opinión, yo digo que si la excomunión fuera en verdad una verdad, una verdad pues grande, eh, hubiera mucho temor de Dios en los católicos, ¿no? Se reduciría a lo mejor la cantidad de los católicos, porque la iglesia católica es la que más permite que hagas más cosas liberales en tu carne, ¿no? Entonces, hay católicos que son nada más por obediencia, no por convicción. Son nada más católicos porque sus padres les impusieron esa iglesia. Pero de veras, un católico que es nada más de por encima, ¿le importará la excomunión? Yo pienso que tampoco le importa a una persona católica la excomunión. Yo creo que, fíjate, Católica por encima, ¿no? yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta que no, porque toca mirar mucho aquí en este país, en Estados Unidos, que las personas que emigran, pues emigrando se olvidan de sus tradiciones católicas y dejan de ir a sus misas, dejan de asistir a las cosas que ellos llevan a cabo, pero resulta que llega el punto en el que dicen que se van a casar. Y ya cuando se quieren casar se dan cuenta con que van con el padre y les empieza a hacer preguntas y dicen, bueno, pues no estoy bautizado, o bueno, no estoy confirmado, o bueno, no han seguido las reglas. ¿Por qué? Porque no les interesaron, nunca les interesaron, pero ahora se quieren casar y es una obligación que les ponen, entonces lo hacen no porque crean, sino porque se miran obligados, como un mero trámite. Pasan el trámite, agarran su certificado de bautismo, de confirmación o de bautismo o de bodas y se vuelven a olvidar. Así como no les importa, ¿verdad? Estas cosas, no creo que mucho menos la excomunión, no les tiene cuidado el más mínimo a las personas si los han excomulgado dentro de la misma iglesia católica. Y pudieran decir ellos podría decir algún sacerdote, pues lo contrario, pero ahí está cuántas personas están saliendo de la iglesia católica. ¿Por qué? No les interesa, realmente no les interesa, pero hay personas sinceras, como también tú lo mencionabas antes, que en su conciencia saben que algo no anda bien, saben que la vida que llevan no puede agradar a Dios, una vida de lujurias, una vida de depravaciones, una vida de deshonestidades, y luego solamente vas y te confiesas y puedes, como dicen ellos, ¿verdad? A vaciar el morral y volverlo a llenar. Una Sí, persona que es honesta sabe que Dios no le puede agradar una vida así. o sea, realmente te preocupa que un mortal te juzgue y te condene. Yo pienso que a lo mejor no. Mira, ¿cuántos comerciantes, bueno, vamos a decirlo así, cuántos comerciantes de la fe católica deberían ser excomulgados? Yo pienso que fíjate, le ponen, ahí en la iglesia católica, le ponen precio a un bautismo. ¿Quieres bautizar a un niño? Te cobran. ¿Quieres primera comunión? Una confirmación, una boda, unos 15 años, cualquier liturgia, ¿no? Que tenga valor moral, bueno, todo lo cobran, ¿verdad? Todo lo cobran. Realmente la iglesia católica es un comerciante, ¿no? Y lo mismo al que es católico por encima, por inducción, no por convicción, sino por inducción, el hecho que los comulguen es lo mismo que, vamos a decir, como que de Blockbuster te cancelaron tu membresía. Bueno, me canceló la membresía aquí en Blockbuster, pues voy a otro lugar donde me den mi membresía, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, Blockbuster ya no decide que eres tú parte del club, pero, ¿verdad? El afectado, que es el excomulgado, dice, bueno, no me quieren aquí, voy a otra. O sea, realmente te excomulgan aquí en Los Ángeles y vas a otra iglesia y sigues yendo y el otro sacerdote ni se da cuenta. Entonces, ¿es eso de veras algo sincero delante de Dios? ¿Es una práctica real y verdadera para que tú endereces tu vida? No, yo pienso que no.
¿verdad? No hay como enseñar la verdad, que llegue la verdad a nuestra conciencia y nos arrastre a acercarnos a Dios. O sea, tú vas, por ejemplo, a un lote de carro y dices, bueno, tú no tienes buen crédito, tu crédito está por los suelos, pero vas a otro lote, bueno, no me quieren aquí, voy a otro lote de carros, allá sí me quieren, bueno, allá sí, nomás da un poquito de down payment y ahí te sueltan el carro. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica nada más es como dicen a la tole, nada más con el cucharo, pero ¿verdad? Que digan de ti, eres malo, eres bueno, eres alto, eres bajo, eres gordo, eres flaco, o sea, realmente no te interesa. Yo pienso que la persona el verdadero que busca a Dios que lo llene, un Dios que lo llene y que lo sienta en su corazón, ¿no? Así es. Y bueno, ya hemos estado escuchando estos comentarios de aquí de mis compañeros y vemos claramente cómo lo de la excomunión es solamente un método que se usa y se ha usado a lo largo del tiempo para, ya decíamos el día de ayer, para conseguir intereses materiales y también de alguna manera para presionar a que se creen las creencias y se aprovechan de que muchos desconocen el significado de esto. Esto está muy interesante porque también hay parte de la historia que muchas de las gentes desconocen, otros la saben muy bien, y hay parte de la historia que la Iglesia Católica quisiera cambiar. Esa es la otra parte que queremos abordar en el programa del día de hoy. Y antes de irnos al corte, vamos a aprovechar dar la introducción y ya después del corte vamos a regresar hablando más ampliamente sobre esto. Los que somos mexicanos, podemos darnos cuenta de que allá en México se celebra la independencia en el mes de septiembre. Y hay una celebración que por lo regular tiene el nombre, ya se le quedó el nombre famoso del grito de independencia en México, que se da el 15 de septiembre por la noche. Podrán decir algunas personas, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el tema que estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que la historia de México declara a ese día del Día de la Independencia, porque esa noche del 15 de septiembre de 1810 se sale o de alguna manera ya se da un grito que se le conoce así de independencia, en el cual Miguel Hidalgo y Costilla y otras personas que ya son consideradas héroes de la nación mexicana, pues se levantan en armas en contra del gobierno español y precisamente después de varios años pues se logra realmente la independencia. Pero, repito, Miguel Hidalgo y Costilla es uno de los héroes nacionales de México, pero la iglesia lo excomulga y lo quita de, aunque era un sacerdote católico, lo excomulga y son muertos juntamente con Morelos, con José María Morelos y Pavón, dos de los héroes más de renombre en México. Y bueno, son excomulgados y muertos, precisamente porque fueron uno de los principales que encabezaron el movimiento armado de la independencia mexicana. Hubo más, pero en este aspecto estoy mencionando estos datos porque actualmente la Iglesia Católica, decimos a 200 años después de este acontecimiento de la independencia, cuando precisamente se iba a celebrar el bicentenario, sale en la revista publicada Proceso, una revista de renombre, el 24 de enero del año 2010, una revista donde dice: Proceso, ante la independencia la iglesia cambia de bando. Y prácticamente lo que se habla en esta revista es que la iglesia católica quiere modificar la historia y que incluso quiere que los libros de texto se les quite esa parte de la historia y que se diga que este Hidalgo no murió excomulgado, que obviamente él murió, pero que no fue el que la iglesia no tuvo nada que ver, de alguna manera queriendo alabar su imagen, de alguna manera queriendo justificarlo y queriendo incluso cambiar la historia. Y decimos, los que somos mexicanos y cursamos la escuela primaria, pues todo eso nosotros no lo sabemos. Quizás en este país pues se enseña la historia de este país, pero en México todos los mexicanos sabemos que Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos y muchos otros pues murieron a causa de la independencia, de la lucha que se levantó en favor de que existiera y se diera esa independencia de los españoles.
Pero ¿qué hace la Iglesia Católica? Ahora niega que lo excomulgaron. Y yo quiero leer un fragmento para que lo entendamos y después vamos a ir a la parte intermedia. Dice en esta revista que yo menciono, El Proceso: la Iglesia Católica en México no solo niega que Hidalgo y Morelos hayan muerto excomulgados, y le atribuye la inspiración cristiana a la independencia y a la revelación, ahora quiere que la SEP rectifique los libros de texto. La SEP es la Secretaría de Educación Pública, nomás que son las siglas, la abreviación. Dice, ahora quiere que la SEP rectifique los libros de texto, pese a que las fuentes históricas la contradicen. Y ya menciona tanto el exdiputado Alfonso Suárez del Real como la Iglesia a la Luz del Mundo acusan a la jerarquía católica de pretender tergiversar los hechos para lavar su imagen. Entonces, aquí vemos claramente dos cosas. En primer lugar, están negando un acontecimiento histórico, que realmente ellos excomulgaron a Miguel Hidalgo. Y segundo, quieren borrarlo de la historia. O sea, no solamente dicen, bueno, no pasó y ya no. Están tratando de que ahora, como siempre, querer como los buenos de la película, quedar como los buenos de la película. O sea, no admiten su responsabilidad. Después más adelante van a decir que en realidad la Inquisición nunca existió y que en realidad los que quemaban eran a los malos. Pero bueno, vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos nosotros las pruebas de que realmente sí, Hidalgo y muchos otros, pero en este caso hablaremos de Hidalgo, murieron excomulgados por la Iglesia. Pero vamos a hablar de esto y mucho más, pero quédese con nosotros, estamos en su programa, nosotros conversamos, en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, la excomunión. ¿Qué es la excomunión? Bueno, es la expulsión de que hace la Iglesia Católica de sus miembros cuando de alguna manera no se sujetan a algo que ya ha establecido. Es cortarlos de comunión, aunque decíamos de alguna manera lo han tergiversado y han dicho pues de otra forma. Pero prácticamente es correrlos, expulsarlos, quitarlos de cualquier privilegio, no pueden ir a confesarse, no pueden recibir los sacramentos, no pueden hacer nada, como si no existieran dentro de la iglesia. Es una manera, un método que ellos siempre han usado para conseguir lo que ellos quieren. Platicamos antes del corte una pregunta: ¿murió realmente excomulgado Miguel Hidalgo, uno de los héroes de la independencia en México? La respuesta es obvia y decimos que sí. Afirmativamente murió excomulgado por la Iglesia Católica. Pero yo leí antes de irnos al corte cómo al cumplirse el bicentenario, 200 años, quieren cambiar la historia y quieren modificar los libros de texto. Y yo estaba leyendo, por si alguna de las personas tuvo la oportunidad de adquirir la revista, si no la puede buscar en internet, la revista Proceso, donde se habla de este dato precisamente. Ante la independencia, la Iglesia Católica cambia de bando.
y dice que se rectifiquen los libros de texto, o le piden a la Secretaría de Educación Pública que rectifique estos libros, porque a los niños se nos bueno, a los niños se les enseña y a nosotros se nos enseñó, eso es parte de la historia de México. Pero ahora dice la Iglesia Católica, no, nosotros no excomulgamos a nadie. Ahora, hay quien da otra versión, por ejemplo, el ex cardenal, decimos uno de los cardenales que estuvieron en Guadalajara, decía él que si lo excomulgaron fue por andar violando monjas. Otros dicen que no, o sea, otros dicen que sí lo excomulgaron, pero antes de morir lo absolvieron de esa excomunión, o sea, le regresaron la comunión y murió, sí, pero como todo un buen cristiano. Y otros definitivamente dicen que nunca lo excomulgaron. Entonces, para unos y para otros vamos a leer el decreto de la excomunión. Ya nos vamos a dar cuenta si hubo realmente excomunión o no. Porque es muy interesante que nosotros lo veamos. Ya si alguna de las personas pues quiere leer a más detalle sobre la revista Proceso, pues lo puede hacer. Yo la tomé como ejemplo para que veamos de que lo que quiere hacer el clero romano, ¿verdad? Cambiar esa historia. Y que de alguna manera ahí vemos como en el reportaje también sale por la iglesia, ¿verdad? Que no está de alguna manera conforme pues con que se cambie esto, porque es lavar su imagen solamente, y como decíamos, avientan la piedra, esconden la mano, y en pocas palabras son cobardes. No dan la cara ni para una cosa ni para otra. Pero bueno, ojalá Francisco, que anduvo por Israel en estos días y que aparentemente quiere poner mano dura a los asuntos de sacerdotes pederastas, pues realmente lo haga. Realmente lo haga, a ver si es cierto, y realmente cumplan lo que tienen que hacer. Pero estamos hablando de la excomunión. Deberían haber excomulgado a muchos otros. Pero decimos nosotros, vamos a leer el documento de la excomunión de Hidalgo. Está un poco largo. Ojalá las personas, ojalá quisiéramos leerlo todo para que se dieran cuenta en realidad de la magnitud de este acto. Pero ustedes pueden buscarlo, edicto de la excomunión de Hidalgo, o decreto de la excomunión de Hidalgo, o de Miguel Hidalgo, como le quieran poner en el buscador, y ahí les va a salir el documento. Alguien dice que este documento es inventado, pero no, o sea, ahí tiene bases histórica, y lo que queremos y la manera en que también lo podemos confirmar y comprobar es por qué la Iglesia Católica, el clero, quiere modificar los libros de la escuela si no fuera un hecho que realmente pasó. O sea, por 200 años decimos se estuvo enseñando esto. Entonces, si por 200 años se estuvo enseñando en las escuelas lo de la independencia de México, y que Miguel Hidalgo y Costilla y otros murieron excomulgados por la iglesia, entonces es un hecho real, que la misma Iglesia Católica de alguna manera estuvo de acuerdo por 200 años. Entonces, si hoy lo quieren cambiar y que incluso hasta borrar de los libros, entonces quiere decir que sí sucedió, porque no pueden quitar algo de los libros que no existía. O sea, si existió, o si está en los libros de educación pública para los niños y para los de la escuela primaria principalmente, pues quiere decir que entonces sí, eso es un hecho real. Entonces nadie puede dudar de eso, a menos que sean como ellos, que por lavar su imagen digan, no, si te vi ni me acuerdo. Pero bueno, el edicto de excomunión dice lo siguiente. Después de echarse todo un rollo, que lo voy a tratar de resumir, dice: por la autoridad de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de la Inmaculada Virgen María, Madre de y nodriza de nuestro Señor Salvador, y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominios, papas, querubines, serafines, y de todos los santos patriarcas y profetas, y de los apóstoles y evangelistas, y de los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y los santos confesores. Y ahí se acuerdan de todos, hasta del vecino. Pero ya que por fin dijeron toda la lista que pues siguen diciendo, ya dicen: de los santos, juntamente con los santos elegidos de Dios, lo excomulgamos y anatemizamos y lo secuestramos en los umbrales de la iglesia del Dios omnipotente, para que pueda ser atormentado
por eternos tremendos sufrimientos, juntamente con Bastante Datán difícil, le dijeron. y Abirán, y aquellos que dicen al Señor, apártate de nosotros, porque no deseamos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego del camino es extinguido por el agua, que así sea la luz extinguida en él para siempre jamás. Y luego ya viene lo bueno. Ya dijeron que los excomulgaron, ¿verdad? Ahora viene lo bueno. Veamos los buenos deseos que tenían para este hidalgo. Que el Hijo que sufrió por nosotros lo maldiga. Que el Espíritu Santo que nos fue dado en nuestro bautismo lo maldiga. Que la Santa Cruz a la cual ascendió al cielo por Cristo nuestra salvación triunfante de nuestros enemigos lo maldiga. Que la Santa y Eterna Virgen María, Madre de Dios, lo maldiga. Y todos los que dijeron al principio dicen lo maldiga. Todos los personajes que dijeron al principio, para no hacerlos tan largos, igual que lo maldiga. Pero si usted creía que eso era todo, no, no es todo. Luego ya viene ahora sí con lo del cuerpo, para que nos demos cuenta si era nomás ahí una asustadita o no, era realmente una excomunión. Que sea condenado donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en los caminos o en las veredas, en las selvas o en el agua, aún en la iglesia. Que sea maldito en el vivir y en el morir, en el comer y en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormitar o en el dormir, en la vigilia o andando, estando de pie o sentado, acostado o parado. O sea, de cualquier modo, no podía tener ningún momento de descanso. Y luego dice ya, maldito sea interior y exteriormente. Y ya ahora si vienen hablando de las partes del cuerpo de él. Que sea maldito en su pelo, maldito en su cerebro, maldito en la corona de su cabeza, en sus sienes, en su frente, en sus oídos, en sus cejas, en sus mejillas, en sus quijadas, en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en los labios y en su garganta, en sus hombros, en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos, en sus dedos. Que sea condenado todo su pelo, en su corazón, en todas las vísceras de su cuerpo, que sea condenado en sus venas, en sus músculos, en sus caderas, en sus piernas, en sus pies y en sus uñas de sus pies, que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, que desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de los pies no haya nada bueno en él, que el Hijo del Dios viviente con toda su gloria y majestad lo maldiga, y que el cielo en todos sus poderes que hay en él lo maldigan y lo condenen. Amén, amén y amén. Veamos en resumidas cuentas el decreto de excomunión de Hidalgo. Y le fue bien, o sea, ahorita dicen que no. Pero en cierta forma veamos este documento de excomunión de Hidalgo. Y que hoy sencillamente dicen, no, nosotros nunca dijimos nada. Nosotros nunca lo acusamos de nada. Ahora ya no más falta que digan otra cosa. Pero volvemos a lo mismo. Cómo ellos mismos juegan con esa excomunión que ellos mismos dan. Se la dieron por 200 años, se estuvo aceptando esa versión y esa creencia de que pues nosotros obviamente no estuvimos en el tiempo de Hidalgo, no lo podemos decir, no, pues yo lo vi, yo oí este decreto, no, pero quedó la historia que la misma iglesia también permitía que los mismos niños católicos la supieran. Entonces decimos, es algo real, es algo verdadero, es algo que realmente sucedió, pero que hoy quieren cambiar la versión de los hechos. ¿Por qué? Bueno, porque eso les de alguna manera pues le limpia la imagen aparentemente, una imagen que no van a poder limpiar, porque decimos aparentemente hacen como hacen, pero no hacen nada. Y volvemos al ejemplo. Veíamos en noticias el día de hoy, el día de ayer, que el Papa Francisco pues se fue de viaje a Israel, y aunque aparentemente allá anda haciendo lazos de uniones y queriendo llegar a acuerdos con aquellas personas, y diciendo también actualmente que va a poner mano dura con los pederastas, pero esa es la pura apariencia, porque decimos, mientras no veamos a Ratzinger en la cárcel, entonces podemos decir que realmente él cumplió. Que sí, dicen que van a encarcelar a esa persona que violó de más de 100 niños, pero no saben ni siquiera ellos dónde está. O sea, es como
es más por decir que están haciendo algo, o sea, ¿por qué no agarran principalmente con el gabinete de Francisco, que ahí los tiene cerquitas, que sí sabe dónde están? ¿Por qué no empieza con Ratzinger, que sí sabe dónde está, y a la cárcel? Ah, no, andan, dicen, no, pues lo queremos meter a la cárcel, pero no sabemos dónde está. Qué curioso, o sea. Entonces decimos, ahí sí quieren, siempre han hecho eso, pero no, ahora sí vamos a hacer esto. Pero no queremos dichos como dijeron las víctimas de Snap. Queremos pruebas, queremos realmente cosas reales. No queremos que nomás digan, vamos a hacer esto y no lo hacen. Porque de noticias pues hay muy seguido del Papa que ya rompió el protocolo y que otra cosa, pero pues solamente es para, decimos, desviar la atención, llamar la atención y seguir con su papel, pues que bien lo hace de jesuita, ¿verdad? Llamando la atención de otra forma. Pero tú que nos escuchas, público en general, sea por internet o sea aquí localmente en Los Ángeles a través de esta frecuencia, no te dejes engañar. Busca realmente la verdadera iglesia de Cristo, donde no se niegan las cosas, donde no se oculta nada, donde no tenemos un pasado tenebroso. Tenemos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Dios, tenemos por la gracia de que con nosotros sí hay un hombre de Dios. Un hombre de Dios que no se vale de amenazas para tenernos ahí en la iglesia, sino nos enseña, es cierto, con el celo de Dios, pero la palabra de Dios. César. ¿Qué pasó, Moy? Dime, Moy. Se dice que hasta ellos fueron los que mandaron matar a Hidalgo, ¿no? Fíjate que para eso tuvo que haber una degradación sacerdotal, ¿eh? Oh, sí, claro. Porque hubo una fecha, ahí en la misma historia que estamos viendo, que fue el 29 de julio de 1811, se hizo un proceso degradatorio de Hidalgo, y fue en Chihuahua, ¿no? Porque el derecho canónico, o sea, el derecho que era sacerdote de la época, prohibía, bajo pena de excomunión, privarte de la vida, o sea, privar de la vida a un eclesiástico. Por lo que pues la Iglesia Católica se las ingenia de todas, ¿no? Dijo, pues el alto clero tuvo que proceder a la degradación sacerdotal del ahora mencionado padre de la patria, porque así se le conoce ahora como padre de la patria, Hidalgo, ¿no? Y el doctoral de la Iglesia de Durango, Francisco Fernández Valentín, fue el responsable del acto en el momento en el que, bueno, en el que comentó unas palabras cuando estaba siendo degradado. Dice que mientras le arrancaban la sotana y el alzacuello, pronunció las siguientes palabras, fíjate. Decían, por la autoridad de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la nuestra, o sea, ya no va bastando con todas, hasta la nuestra también, te quitamos el hábito clerical, te desnudamos del adorno de la religión, y te despojamos de todo orden, beneficio y privilegio, y por ser indigno de la profesión eclesiástica, te devolvemos con ignominia al estado seglar. Entonces dice que Fernández Valentín raspó con un cuchillo la piel de la cabeza del rey, o sea, de Hidalgo. Las palmas de sus manos, las yemas de sus dedos fueron rasgadas de su piel, y cortó parte de su cabello con el fin de despojarle, fíjate, del orden sacerdotal. Entonces, de ahí, después de esa degradación, ahora sí, con todas las de la ley según ellos, pues Hidalgo fue fusilado en Chihuahua, ¿verdad? Como generalísimo, ¿verdad? Ya no fue como sacerdote, como generalísimo del ejército insurgente. El 30 de julio de 1811, después de haber sido degradado de sacerdote, el fusilamiento del padre de la patria fue celebrado el 10 de agosto de 1811 por el clero de México, ¿verdad? Con Te Deum solemne, como la palabra escarmiento y advertencia. O sea, ya lo querían usar como un escarmiento para los demás. Estaban a la orden del día, y los cuerpos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron decapitados, y las cabezas conducidas a la ciudad de Guanajuato, en donde fueron clavadas en garfios y colocadas en los 4 ángulos de la alhóndiga de Granaditas. Alhóndiga, sí, perdóname. Entonces, la institución religiosa que persiguió y juzgó
y entregó a la muerte a Hidalgo y a compañeros de lucha con todo su poderío, reconoció la independencia de México hasta 1836. O sea, este es el pasado que la Iglesia Católica quisiera que el pueblo de México olvidara. Eso no les conviene a la Iglesia Católica y a la política menos, ¿verdad? Y eso, ese desplegado apareció también creo que la revista que mencionabas, ¿no? En el semanario Proceso, el 1 de enero del 2010, ¿verdad? Y fue firmado por la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Entonces, ese pasado es el que la Iglesia no quiere que el pueblo de México se olvide. O sea, quiere que ese pasado se olvide, mejor dicho. Que se invente una historia más heroica, más de honor, una historia más, pues, ¿verdad? Como un héroe de la patria. Y es por eso, ¿no? Que ahora, como tú dices, en las escuelas, pues están enseñando una historia, ahora sí, de fantasía, ¿no? Siendo que la misma Iglesia Católica lo degradó y lo asesinó, ¿verdad? Le decían anticristo, le decían que era un rebelde, le decían que era libertino, herético, apóstata, impío, materialista, deísta, insurgente, cismático, judaizante, luterano, calvinista, criminal, violador de las leyes divinas y humanas, sacrílego, implacable enemigo del cristianismo y del Estado. O sea, ya títulos ya no le cabían en la credencial de Hidalgo, ¿no? Entonces, eso es lo que la Iglesia Católica quiere que México olvide. Y para eso, ¿verdad? Pues gracias a Dios estamos ahorita viendo que no es así. Es muy diferente, ¿no? Si mira un comentario, un poquito dejándolo de Hidalgo, si me permiten, hermanos, ya por el tiempo, como una llamada, ¿verdad?, de atención a las personas que nos escuchan. Y no de que queramos llamar la atención nosotros, sino más bien de que ellos puedan abrir los ojos y hacer una pregunta a las personas que escuchan este programa que son católicos. ¿Se ha preguntado usted si usted cae en esta condición de rechazado por la Iglesia Católica, es decir, excomulgado? Para aquellos, ¿verdad?, que nunca se lo han preguntado, pero que hoy han escuchado el programa, me gustaría recordar, según la Iglesia Católica, aquellos católicos que quedan excomulgados son aquellos que cometieron algún aborto, quedan excomulgados. Los que, siendo divorciados, se vuelven a casar, quedan excomulgados. Los que usan anticonceptivos o cualquier otro medio para prevenir el embarazo, quedan excomulgados. Y esto, ¿verdad?, lo basa en un libro que sacó Benedicto XVI, que se llama Libro Sal de la Tierra. Da sus razones él de por qué el usar anticonceptivos también da esa condición de excomulgados a los católicos que lo practican. Y curiosamente, todos los que participan o favorecen en las fiestas taurinas o corridas de toros, dirán las gentes, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, el Papa Pío V, en la bula promulgada en 1567, estableció también que cualquier persona que participa o promueve o tiene algo que ver con las fiestas taurinas o las corridas de toros, también quedan excomulgados. ¿Cuántos españoles? ¿Cuántos mexicanos? ¿Qué porcentaje? La mitad, más de la mitad, quedan en esta condición, según la Iglesia Católica, de excomulgados. Si no lo sabías, radio escucha, pues es cómo te tiene la Iglesia Católica, ¿verdad?, como excomulgado. Y decíamos desde un principio, ¿te preocupa esta situación? Que ellos te digan que eres excomulgado de la Iglesia Católica, o vas a mirar en esto una oportunidad para buscar la Iglesia de Dios, para buscar, ¿verdad?, la verdad de Dios, la cual tú sabes, radio escucha, que eres de esta religión católica, no la encontraste ahí, sabes que ahí no se encuentra Dios. Hay tradiciones, hay costumbres, hay raíces, hay cosas que nos atan a esta iglesia, pero ahí nos va a encontrar la salvación. La salvación se encuentra en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues eso es lo que quisiera dejar, ¿verdad?, pues en la conciencia de las personas que nos escuchan. Así es. Y qué tan importante es que las personas entiendan que realmente la excomunión, pues en realidad, aunque sí los corren,
Pero es de palabra solamente porque imaginémonos el tiempo del doble o triple papado. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, donde había dos papas al mismo tiempo, uno en Francia y otro en Roma. Los dos papas así mismo se excomulgaban y decían, yo soy el verdadero, tú no. Y excomulgaban al otro. Y el otro pues no se dejaba tampoco y decía, pues yo también te excomulgo a ti. Piensa y analiza. Los dirigentes de la Iglesia Católica a los cuales tú te congregas en aquellos tiempos se excomulgaban a sí mismo, a cada uno, digo yo. Ante Dios, ¿realmente pasaba algo? ¿O los dos realmente no tenían nada que ver con nuestro Dios? Ante Dios, ¿realmente eran sus elegidos? Dios o dejaba que se pelearan ahí. Bueno, pues ahí síganse peleando, al cabo yo no tengo nada que ver con ustedes. Esto es para que nosotros analicemos y veamos la situación. Un comentario, César. Adelante, Moy. Un comentario, César. Sí. Nada más la gente que nos escucha, fíjense bien. Si es verdad que Hidalgo murió excomulgado, dice la Iglesia Católica que todos aquellos que lo apoyaron son iguales que él. Quiere decir que si nosotros como mexicanos honramos a Hidalgo por su supuesta o por su heroica independencia, quiere decir entonces que si Hidalgo murió excomulgado, que por supuesto que así fue, estas excomuniones siguen siendo válidas y ahora ya no son contra ellos, ahora fíjate, a la gente que nos escucha, sino contra los que estamos apoyando y seguimos apoyando esa causa, porque decimos que Hidalgo fue el principio de la soberanía de México y que México es libre gracias a Hidalgo, y que cada 16 de septiembre, ¿qué hacemos, señores? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacemos los mexicanos el 15 de septiembre? Celebrar. Nos vamos a celebrar. Claro, ¿Qué sí. Celebramos? Lo que hizo Hidalgo. Lo que nos dio. Lo que nos dio Hidalgo. Entonces, si los que apoyan y los que apoyaron a Hidalgo en aquel tiempo fueron iguales de malditos, iguales de perversos, iguales de todo lo que la carta que César, el edicto que César leyó, los que apoyaban a Hidalgo, entonces imagínense ahorita cómo la iglesia se está ahorcando sola, porque ahora la gente que honra a Hidalgo, a sus héroes, y uno de ellos es Hidalgo, entonces todos los mexicanos estamos excomulgados, señores. Hay que hacer algo porque entonces vamos mal, ¿no? Pues sí, lamentablemente así es. Pero bueno, el tiempo pues siempre es nuestro enemigo. Ya se nos está terminando. Queremos solamente dar nuestras conclusiones. Es verdad, repetimos que la excomunión pues significa cortar a alguien de comunión. Pero ve cómo ellos tergiversan las cosas, cambian las cosas a su manera. Cuando pusimos el ejemplo del aborto, veamos cómo dicen ellos que nomás te iban a acordar de comunión. Es lo mismo, no te dejes engañar. Entonces pues Moy, solamente un comentario final que quisieras tú mencionar. Pues nada más invitarlos a que nos sigan escuchando y pues que en verdad pues abramos los ojos, ¿no? La historia a veces no es como la platican, y la Iglesia Católica está metida hasta en la historia de México. Entonces acerquémonos a Dios, que es el único que nos puede abrir los ojos y nos puede ayudar en este camino, ¿no? De engaños y de sinsabores. Les invito a que nos siga escuchando. Así es, bueno, hermano Germán. Sí, rápidamente, nomás, ahí en primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, hablaba el hombre de Dios, ¿verdad? Y él decía que la comunión con ellos era verdaderamente la comunión con el Padre. Como un ex católico, no me quita el sueño ni me preocupa el que la Iglesia Católica me diga que estoy excomulgado. Ojalá hubiera sido desde que nací, que ni siquiera hubiera pertenecido, ¿verdad?, a una doctrina donde se practican tantas injusticias, tantos errores, donde no está Dios. Pero por gracia de Dios, en estos tiempos conocemos a un enviado de Dios,
con el cual nos ha dado la comunión con Él, que es verdaderamente la comunión con el Padre. Invitamos a las gentes que busquen, que indaguen, que tomen sus escrituras, que las lean y que busquen la iglesia de Dios, la cual está en estos tiempos en la tierra porque hay un enviado de Dios. Sería el comentario. Así es, bueno, pues nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche. A todos los panelistas, a la producción les damos las gracias por acompañarnos. Bueno, los esperamos en la próxima emisión donde traemos también nuevos temas interesantes para todos y cada uno de ustedes. No olviden sintonizarnos aquí en vivo en Los Ángeles o a través de la internet de nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Y también no olvide dejarnos sus comentarios, sea en internet, sea en nuestras redes sociales, en nuestros correos electrónicos o llamarnos por teléfono. Este es su programa, nosotros conversamos. Hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.